Hola chicos, en esta ocasión vamos a revisar un ejercicio de un plano inclinado sin fricción. Un objeto de masa 12 kilogramos desciende deslizándose por un plano inclinado de 30 grados con la horizontal. ¿Cuál es la aceleración del objeto y la fuerza normal al plano si no existe fricción? Bien, vamos a dibujar en primer lugar el diagrama de cuerpo libre. Tomaremos como referencia el objeto, podemos decir que es un bloque, y generamos nosotros nuestro diagrama de cuerpo libre. Sabemos que el peso es una fuerza que va dirigida siempre al centro de la Tierra por efectos de la gravedad. Entonces se genera aquí un vector vertical que sería W como el peso. Bien, prácticamente nosotros en nuestro plano estaríamos hablando del diagrama de cuerpo libre en este sentido, donde el eje Y está aquí y el eje X está, ya sabemos, horizontalmente. Bien, y el peso se ha generado vertical. ¿De acuerdo? Bien, ahora, este peso es un vector, ¿no es cierto? Y al tener un vector tenemos que descomponer en base a los ejes. En este caso vamos a descomponer aquí horizontalmente en el eje X como el peso en X. Y hacia el eje Y descompondremos en el peso en Y. Bien, hasta ahí de acuerdo. Ahora, este ángulo nos dice que hay un ángulo de 30 grados con la horizontal. El ángulo se genera exactamente aquí, ¿cierto? 30 grados con la horizontal. Y al tener la definición nosotros de los ángulos alternos e internos, entonces este ángulo se va a generar también acá. Por ende, vamos a tener un triángulo rectángulo de esta manera. Y aquí se va a generar los ángulos de 30 grados. Como el ángulo está generando con la vertical del eje Y, entonces vamos a tener que invertir nuestras funciones trigonométricas. En plano horizontal sabíamos que para X trabajábamos con coseno cuando estaba con la horizontal, entonces ahora X vamos a trabajar con la función seno. Y para Y vamos a trabajar con la función coseno, porque el peso en X prácticamente sería nuestra hipotenusa, ¿no es cierto? Miren, si nosotros reflejamos aquí, va a estar nuestro peso en X. Bien, ahora sí, vamos a ver qué sucede con la sumatoria de las fuerzas en X. Como el cuerpo se está deslizando horizontalmente, o bueno, en este caso es inclinado, ¿no es cierto? Pero se mueve en este plano del eje X, entonces vamos a tener segunda ley de Newton, que es igual a sumatoria a la masa por la aceleración. ¿Ya? ¿Qué nomás tenemos en X? En X tenemos nosotros el peso. Miren, entonces sería peso en X es igual a la masa por la aceleración. Por la aceleración. Bien. Ahora, nos pide calcular la aceleración. Vamos a despejar aceleración. Aceleración es igual al peso en X sobre la masa. Bien. Aceleración es igual. Peso en X. Para descomponer tenemos el valor, bueno, peso sabemos que es la masa por la gravedad que tenemos de 9,81 y por el ángulo que en este caso vamos a formar con el seno de ¿cuánto? De 30 grados. El seno de 30 grados. Bien, y todo esto
está sobre la masa. Ya, ahora, ¿podemos simplificar? Sí, podemos simplificar la masa. Y nos quedaría entonces que la aceleración es igual a 9,81 por el seno de 30. Entonces, al sacar esto, nos queda 4,9. ¿En qué unidades? Metros sobre segundos al cuadrado. Ya tenemos nuestra primera respuesta. Ahora, vamos a resaltar nuestra respuesta, ¿de acuerdo? Es decir, aquí tenemos la aceleración. Ya, bien. Ahora vamos a ver qué pasa con la sumatoria de las fuerzas en Y. Las fuerzas en Y va a ser igual a 0. ¿Por qué motivo? Porque el cuerpo no tiene movimiento. Entonces estamos hablando de la primera ley de Newton que nos dice que el cuerpo está en reposo o a su vez en velocidad constante. En este caso, en reposo porque no hay movimiento en el eje Y. ¿Qué tenemos en el eje Y? Pues sabemos que la normal también siempre se genera perpendicular al peso. Entonces aquí tenemos nosotros una fuerza normal y en nuestro diagrama está la fuerza normal hacia acá arriba, ¿cierto? Aquí tenemos la fuerza normal. Ahora sí, en Y nos quedaría la fuerza normal positivo o más, porque está en los positivos del eje Y, menos el peso en Y, menos el peso en Y. Y esto va a ser igual a 0. Es decir, que la normal es igual al peso en Y. Y nos quedaría, normal es igual. El peso se descompone en masa por la gravedad y como estamos invirtiendo las funciones trigonométricas, Y corresponde al coseno de 30 grados. Bien, ya. Ahora, la normal nos quedaría que es igual. De masa tenemos 12 kilogramos. Entonces sería 12 kilogramos. En gravedad, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y por el coseno de 30, como es ángulo, no tiene dimensión. Coseno de 30. Bien, al resolver todo esto en la calculadora nos sale 101,8 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Nos queda en unidades el newton. En este caso voy a ponerles en corchete para que no se confundan con la normal. Y ahí tendríamos ya nuestro otro resultado que lo vamos a señalar con verde. Listo. Y ahí ya tendríamos nuestro otro resultado y quedaría culminado el ejercicio.